Gloria a Dios. Hoy vamos a iniciar una serie de 3 sermones por los siguientes 3 domingos, basados en el capítulo 15 de Éxodo, verso 26, con el tema una amonestación solemne de parte del Señor. Amén. Repito, vamos a iniciar una serie de 3 sermones por los siguientes 3 domingos, ¿verdad? Basados en el capítulo 15 de Éxodo, el verso 26 solamente, con el tema, ¿verdad? O título, como usted lo entienda, una amonestación solemne de parte de Dios. ¿Cuántos creen que Dios a veces nos amonesta? Sí, ¿verdad que sí? Nos amonesta. Y sabe que no nos amonesta porque no nos quiere, sino todo lo contrario, nos amonesta porque nos ama. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Bueno, esperen a mí porque yo todavía no. Gloria a Dios. Usted ya está listo, yo todavía no. Muy bien. ¿Qué le dije? Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Amén. No va a leer todo el capítulo, ya lo lee en su casa después, pero vamos a estos 3 sermones lo vamos a basar en este solo versículo, ¿ok? Uno en la primera parte, el siguiente domingo en parte intermedia del versículo, y luego terminamos con la última parte del versículo, el último sermón, o el tercer sermón, mejor dicho. Muy bien. ¿Mande? Chapter 15. Oye, siempre sí, mi inglés es un poco bueno, ¿verdad? No se te ve. Ahí le hago la lucha. Verse 26. Oiga, mi esposa necesita intérprete, hombre. Ok. Muy bien, lo tenemos. Inicia así la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dijo, o sea, Dios, a través de Moisés: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. ¿Cuántos habían leído este versículo? ¿Sí? Qué bueno. Muy bien, pueden ocupar sus lugares. Una amonestación solemne de parte de Dios, o de parte del Señor. Ya leímos ahí, ¿verdad? Y como decía, este sermón va a estar basado solamente en la primera parte del versículo 26. ¿Ok? O sea, en las palabras que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Por esta razón estaremos considerando únicamente la parte del verso 26, como acabo de decir. La exaltación que estaremos considerando fue dada por Dios a su pueblo después de haber endulzado las aguas de Mara, y después, o en el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Además de esta exhortación, Dios dio estatutos y ordenanzas. Porque yo quiero decirle que Dios siempre ha dado estatutos y ordenanzas a la humanidad, a la gente, a su pueblo, ¿verdad? Y ya depende de la persona si quiere guardar sus estatutos o no, pero nos conviene que guardemos sus estatutos. Amén. La importancia de estos estatutos y ordenanza consistía en que determinaba, mejor dicho, el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Si ellos obedecían estos estatutos y enseñanzas, representaba el favor de Dios para el pueblo de Israel. Pero si lo desobedecían, representaba la severidad divina de Dios hacia ellos. Eso es lo que está hablando este versículo. Y Dios siempre ha dado, como le decía, estatutos y mandamientos, no para que los sepamos solamente, sino para que los practiquemos y los vivamos en nuestra vida diaria. Amén. Y vamos a considerar en primer lugar las palabras si oyeres. Es lo que dice ahí su Biblia, ¿verdad? La primera parte, si oyeres, ahí nos detenemos. Vamos a considerar primero parte. En el tiempo de Moisés, el conocimiento de Dios venía por medio de la enseñanza oral, o sea,
de oír. De hecho, Dios dio al pueblo de Israel, ¿verdad?, a través de Moisés. O sea, Dios le hablaba a Moisés y luego Moisés le hablaba al pueblo de Israel. Y esa era la manera que Dios se comunicaba con el pueblo de Israel, a través de la manera de oír. O sea, oír era fundamental para conocer la voluntad de Dios. Por eso dice ahí, si oyeres. Pero además, desde Génesis hasta Apocalipsis abundan los pasajes en los cuales se enfatiza la grande necesidad de oír. La proclamación de la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos y dijo: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les vaya y les predique? En el libro de Apocalipsis, hermanos, y ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces estamos considerando la importancia de oír, hermanos. De oír, hermanos. Es de suma importancia. Por eso Moisés le dice al pueblo: si oyeres. Si oyeres. Y se ve que de aquí se mira quién está poniendo oído y quién no. Y aquí se mira todo, hermanos. Por eso es importante estar atentos cuando Dios nos habla. En el libro de Apocalipsis es considerado bienaventurado aquel que escucha la palabra del Señor. Ahí en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora la expresión el que tiene oídos, lo que el Espíritu dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, también aparece varias veces en el libro de Apocalipsis, dando énfasis entonces, amada iglesia, de la importancia de oír. ¿Cómo se sentiría usted si usted está platicando con una persona y la persona no lo está escuchando a usted, lo está ignorando? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted está plática y plática, ¿verdad? Y no nos están oyendo y uno se siente mal, ¿verdad? Bueno, pues Dios, ¿cómo cree que Dios se sienta cuando no lo escuchamos? Y Él nos habla seguido de diferentes formas. Y por eso, amada iglesia, es necesario que estemos atentos para oír lo que Dios tiene que decirnos. Amén. Entonces, oír lo que Dios dice no es una opción, sino una necesidad, y además es un mandamiento de parte de Dios el oír. La importancia de oír lo que Dios dice resalta de una manera muy particular en lo que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Laodicea. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, el Señor Jesucristo le dijo a esta congregación: dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. La puerta del corazón únicamente se abre para que Cristo entre cuando uno ha oído la voz del Señor. Amén. Muchos no se dan cuenta que Cristo está llamando a sus vidas porque no escuchan la voz del Señor. No escuchan la voz del Señor. Por la simple razón de que no están dispuestos a prestar atención, hermanos. Entonces, es de su importancia que escuchemos, oigamos lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice. Pero consideremos en segundo lugar las palabras atentamente, hermanos. Atentamente. Ahí lo que dice su Biblia, ¿verdad que sí? Amén. Si oyeres atentamente, hermanos. O sea, poner atención, hermanos, a lo que Dios nos dice. De hecho, Dios nos habla todos los días de diferentes maneras, de diferentes formas. Y a veces lo escuchamos
O lo oímos, pero no le ponemos atención. Y las dos cosas deben ir unidas. Oír lo que Dios nos dice y oírlo con mucha atención. Por eso no es asunto solamente de oír, sino de oír con mucha atención. Uno escucha muchos ruidos, ¿verdad que sí? Todos los días. Los ruidos de los carros, los ruidos de los aviones, hermanos. Los ruidos de la gente, las voces de la gente. Cuando usted va al supermercado, escucha las voces de la gente y verdad que no le pone atención. ¿O sí le pone atención? O cuando usted anda comprando el arroz, el azúcar, se arrima donde está platicando a ver qué dice esa gente. No, uno ni le pone atención, ¿verdad? Escucha uno muchos ruidos, voces, y uno no le pone atención porque uno está acostumbrado ya a escuchar esas cosas y no le pone atención. Pero déjenme poner un ejemplo. Si usted quiere atravesar la calle esta 42 y viene un vehículo a toda velocidad y usted escucha el motor, ya viene muy cerquita, ¿usted va a hacer caso omiso de ese ruido? ¿Verdad que no? Va a poner atención. Si ese carro viene 100 millas por hora y yo estoy en la mitad de la calle 42, vale más correr. Usted toma acción y corre para que el carro o el vehículo no lo atropelle. Ya ven, estamos acostumbrados a escuchar ruidos, voces y no le ponemos atención. Hay ruidos, sonidos y voces a los cuales uno debe prestar mucha atención. Ya le mencionó lo del carro. Otro ejemplo que podríamos decir, ¿verdad? Si usted escucha que alguien está quebrando la ventana de su casa a la 1, 2 de la mañana, usted va a estar tranquilo ahí dormido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir a la hermana Bolseaga, oye, ¿verdad? Que están quebrando la ventana de ahí de su traila. Ella va a decir, José, qué suave que están quebrando la ventana de la traila. No, inmediatamente, ¿verdad? Porque no está acostumbrada a ese ruido. Va a decir, oye, José María, ¿verdad? Si le dice, no. Hey, levántate, alguien nos quiere asaltar, o llama a la policía, que venga, y usted llama a la policía le dice, el 911, ¿qué está pasando? O sale un ratero, un ladrón que quiere entrar a nuestra casa. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a ese ruido, ¿verdad? De que están quebrando su ventana a la 1 de la mañana y le pone atención. ¿Cuántos han ido con el médico? Otro ejemplo podríamos poner. Todos, yo creo, hemos ido con el médico. Y cuando el médico le dice las medicinas que usted quiere tomar, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos mucha atención. Ahora que yo estoy yendo con los médicos, yo les pongo atención y gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Que Dios los está usando y me han dicho alguna pregunta, alguna duda que usted tenga. Y lo de, oiga, no le entendí en esta medicina acá y cuándo me la tengo que tomar, ¿verdad? O sea, porque de eso depende, claro, Dios primeramente, le doy la gloria a Dios, pero también las medicinas nos han ayudado. Y yo le pongo mucha atención a los médicos, porque si no me tomo las medicinas a la hora que me dicen cuánto me tengo que tomar por día, por semana, entonces yo pongo mucha atención, porque a mí me conviene, yo soy el que soy beneficiado. Por eso le decía hace un momento que no solamente se trata de oír a Dios, sino que oírlo atentamente, para ver qué es lo que Él nos quiere decir o qué es lo que Él nos quiere hablar. Y podríamos mencionar muchos ejemplos. Podrían seguir los ejemplos, podríamos dar más ejemplos. Pero todo esto significa que hay ruidos y voces que deben ser escuchados con mucha atención. ¿Sabía que Dios nos está hablando? Dios nos habla, Dios nos habla. Y a veces hacemos caso omiso. O a veces decimos, pues esa predicación era para el hermano que no vino. Qué lástima que no vino. No. Es para nosotros, hermanos, también. Es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
El no escuchar con atención puede ser fatal, ¿sabía usted? Hace rato le mencioné lo del médico, lo de los médicos. Si no le pongo atención a los médicos y no me tomo las medicinas que me dan, entonces puede ser fatal para mí. Cuando me consultó el doctor del estómago, me dijo, mire, y no puede comer esto y esto. Y me quitó muchas cosas. Entonces yo le puse mucha atención. Y le dije, ¿sabe qué? Por favor, me puedo escribir en una lista para que no se me van a olvidar. Claro que sí. Digo, porque si comes esto, tu enfermedad va a empeorar en vez de. Entonces yo le puse mucha atención. Dijo, tiene que tomar esta medicina en la mañana, esta medicina al mediodía y esta medicina en la tarde. Si usted se deja de tomar esta medicina, lo va a volver a agarrar el dolor del estómago. Entonces yo tuve mucha. ¿Por qué? Porque podía ser fatal para mi vida. Por eso le decía que el oír y el no prestar atención puede ser fatal para nuestras vidas. El no oír la voz de Dios, y no solamente oírla, como le acabo de decir hace un momento, sino oírla atentamente, hermanos. Atentamente. Por eso diría que el no escuchar con atención puede ser fatal para nuestras vidas. Miren, en los evangelios hay muchos casos de personas que Cristo sanó. Muchos, podríamos mencionar muchos casos del evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Podríamos mencionar infinidad de casos. Cuando Cristo les dio una orden, ellos pusieron mucha atención en lo que Cristo les dijo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del ciego, que lo encontramos ahí en el capítulo 9 de Juan, versos 6 y 7, donde dice, dicho esto, escupió en tierra, o sea, Cristo, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, verso 7, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Quiere decir que cuando Cristo le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, este ciego escuchó, ¿verdad? Oyó la voz de Cristo, pero no solamente la oyó, sino que le puso mucha atención. Ahora, haciéndonos la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si este ciego no hubiera puesto atención a lo que Cristo le hubiera dicho? No hubiera recibido su sanidad. ¿Sabe por qué la recibió? Primeramente porque creyó. Claro que sí. Puso su fe, creyó lo que Cristo le había dicho, pero también la recibió porque le puso mucha atención a la voz del Señor y fue a hacer lo que Cristo le dijo que hiciera. Ese es solamente un ejemplo. Tenemos también el ejemplo de los 10 leprosos que aparecen en el capítulo 17 de Lucas, del verso 12 al verso 14. Y dice así: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué fueron limpiados? Porque fueron sanados. Porque también escucharon la voz del Señor con mucha atención. Cada instrucción que Cristo les dio, hicieron exactamente lo que Cristo les dijo que hicieran. Y por esa causa, por escuchar con atención, recibieron su sanidad. Recibieron su sanidad. Entonces estamos diciendo que no se trata de oír solamente, sino de oír con atención. Por ejemplo, si yo les preguntara ¿qué se predicó el domingo pasado? De Abraham. No así como hermano, tuvo bien padre el sermón, pero no me acuerdo. Las cualidades de un verdadero hijo de Dios. ¿Sí fue ese? Ok. Entonces pusieron atención, escucharon, pusieron atención. Entonces, amada iglesia, es de suma importancia oír lo que Dios dice
Pero no solamente oír lo que Dios dice, sino oírlo con mucha atención. Con mucha atención. Ya puse este ejemplo de estos 10 leprosos y del ciego, y hay muchos más en los cuales Cristo les dijo, les dio una orden, ellos escucharon y actuaron en las instrucciones que Cristo les dio, dando a entender que escucharon con mucha atención. Con mucha atención. Por eso, cuando Moisés le habla al pueblo de Dios, de parte de Dios, dice: si oyeres atentamente. Entonces, es de vital importancia no solamente oír, sino oír con mucha atención. Con mucha atención. Pero consideremos en tercer lugar las palabras: la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que tenemos que oír, hermanos? La voz de Dios. Hace un momento yo les decía que Dios nos habla todos los días. ¿A cuánto les habla Dios todos los días? De diferentes maneras. Ahora no vayan a querer escuchar la voz de truenos y etcétera. No, Dios nos habla de maneras sencillas. Nos puede hablar a través de un niño. Nos puede hablar de diferentes maneras. Entonces, repito que es bien importante oír atentamente. Y, como le mencionaba, en tercer lugar, la voz de Dios. Amén. Oiga, si ignoramos la voz de Dios, puede ser fatal para nosotros. Yo admiro a muchos hombres de la Biblia, hermanos, que escucharon a Dios, hermanos, con mucha atención. Hicieron exactamente lo que Dios les dijo. Ni le agregaron y ni le quitaron. ¿Por qué? Porque escucharon con atención. Aparecen también muchos ejemplos, podríamos dar muchos ejemplos, donde Dios decía: haz esto, y ellos hacían lo que Dios había dicho. Eso quiere decir que pusieron atención, escucharon al Señor y lo escucharon atentamente. Por eso ahí Moisés le dice al pueblo: la voz de Jehová tu Dios. La voz de Dios, hermanos, se encuentra registrada a través de toda la Biblia. ¿Sabía usted eso? ¿A cuántos Dios les habla cuando usted lee su Biblia en su casa? A mí sí me habla. Y yo sé que a usted también. Por eso dice: la voz de Dios está registrada desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En los 66 libros que tiene la Biblia aparece la voz de Dios plasmada una y otra vez, y otra vez, y otra vez, en cada versículo, en cada capítulo. Dios habla a nuestras vidas. Se encuentra registrada en todos los 66 libros de la Biblia. Por eso Pablo dijo lo siguiente, o le dijo lo siguiente a Timoteo, por ahí en su segunda carta, Timoteo capítulo 3, verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que cuando usted lee su Biblia en su casa, cuando yo leo mi Biblia en mi casa, cuando medito en ella, cuando usted medita en ella, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Yo no sé si a usted le pasa. A mí me pasa muy seguido. Por eso me gusta leer la Biblia cuando todo está bien calmadito, cuando todo está sereno. Pongo ahí mis cantos bien despacito, que apenas se escuchen, para poder meditar en lo que Dios me está hablando. Y ya cuando menos pienso, hermanos, estoy llorando. Mis lágrimas están saliendo sin darme cuenta, porque yo sé que es Dios el que está hablando a mi corazón a través de su hermosa palabra. Por eso cuando usted vaya a leer su Biblia o lea la palabra del Señor, apague
teléfonos, apaguen televisión, encierren su cuarto, en su alcoba, allí en privado, y medite allí en la palabra del Señor. No deje que nada lo distraiga, ¿verdad? Para que Dios le pueda hablar a través de su palabra, o Dios nos pueda hablar a través de su hermosa palabra. Y por cuánta razón le doy toda la razón a Pablo, que le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, eso quiere decir que Dios nos habla a través de él. Y luego, ¿para qué nos habla? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, iglesia. La voz de Dios la podemos recibir o percibir, o recibir, mejor dicho, de varias maneras. Como le acabo de mencionar, estamos mencionando a leer su palabra y a meditar en ella. Por eso yo le hago tanto énfasis que no descuide en leer su palabra, hermanos. Yo creo que por muy ocupados que estemos, por muy atareados que estemos en algún día o algún día de la semana, ¿verdad? Podemos dedicar cuando menos 30 minutitos a leer su palabra. ¿Verdad que no son nada 30 minutos? A veces nos pasamos más viendo las noticias, ¿verdad? 1 hora, 2 horas. Las noticias de China, de Japón, de México, de aquí de Estados Unidos. Y por eso, hermano, creo que todos podemos dedicar, si más no podemos, media hora de la lectura de la palabra del Señor. Ahora, mire, yo he aprendido algo. Yo no sé si usted lo hace o no, pero yo lo hago. Yo cuando voy a leer su palabra, digo: Señor, hable a mi vida a través de su palabra. Y Dios lo hace. Porque la Biblia es nomás, la Biblia, hermano, no es solamente para leerla y para cumplir: ya leí 10 capítulos hoy. Yo no sé, mire, antes en muchas iglesias, digo, está bien y no está bien. Antes en una iglesia, ¿verdad? En las iglesias antes, ya no lo he visto, tenían un pizarrón y ahí decía José Aguilera, leyó 30 capítulos en toda la semana. Y luego Elsa Buciaga leyó. O sea, digo, no se trata de leer tanto, sino de que Dios nos hable a través de su palabra. No podemos decir: Señor, ahora voy a leer 30 capítulos del libro de los Salmos, del Salmo 1 hasta el Salmo 30, y lo leemos de correr y nunca meditamos en lo que leemos. Entonces, cuando no meditamos, Dios no nos puede hablar. Y ya cerramos la Biblia y ya: Señor, ya leí, gloria a Dios, 20 capítulos, Señor, ya vámonos, me aventé, me volé la barba, me saqué un 10, Señor. Ahora, no, es mejor, preferible leer 3, 4 versículos y meditar en esos versículos. Pero sobre todo, que le digamos al Señor: habla mi vida, habla mi vida, Señor, a través de su palabra. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de Él. Porque hace un momento le acabo de decir que la voz de Dios está registrada a través de toda la Biblia. Ahí está la voz de Dios. Ahí está la voz de Dios. Al escuchar un sermón también Dios nos habla. ¿Sabía usted eso? Al escuchar un mensaje, cuando su servidor predica aquí, cuando Daniel predica, cuando el hermano David predica, cuando el hermano Pelayo predica, cuando el hermano Tony predica, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando, hermanos. O cuando otro predicador viene de otro lugar que lo invitamos, ¿verdad? Y da un mensaje, Dios nos está hablando. Por eso digo que Dios tiene diferentes maneras de hablarnos y de poder escuchar su voz y escuchar la voz del Señor. Cuando Dios habla a nuestras conciencias, ¿sabe que Dios nos habla también por la conciencia? Sí, amén. ¿Verdad? Cuando usted hace algo malo, ¿verdad que se da cuenta? Amén. No estoy hablando de que vaya usted y peque por allá, no. Pero cuando hace algo malo, vamos a decir que un hermano le salude y usted le deja con la mano extendida. Y usted no lo saluda, ¿verdad? Que su conciencia dice:
hiciste mal de no saludarle hermano, ¿verdad? O sea, Dios nos habla a través. Por eso Dios puso también la conciencia en nuestras vidas, para Dios hablarnos a través de eso, de la conciencia de nosotros. O cuando algún hermano nos corrige, cuando andamos poco desviadones, ¿verdad? Poco tibios, hermanos, en las cosas espirituales, y Dios nos habla a través de un hermano, nos corrige. Dios está usando a ese hermano para hablarnos. Y tenemos que escuchar su voz. Pero por otro lado, uno de los grandes peligros al querer escuchar la voz de Dios, porque estamos hablando de la importancia de escuchar la voz de Dios, son las interferencias que el adversario usa para que no escuchemos la voz de Dios. Hay muchas interferencias que el diablo pone para que usted y yo no escuchemos a Dios. ¿Qué podrían ser esas interferencias? La distracción, estar bien distraídos, o el estar demasiado ocupados en el vaivén de este mundo, involucrados en este mundo. Corremos para acá, corremos para allá, vamos para allá y vamos para allá. Ya cuando acordamos son las 7, 8, 9 de la noche y no le dimos tiempo a que Dios nos hablara. Porque nos involucramos tanto en el vaivén de este mundo que descuidamos que Dios nos hablara. ¿Y sabe qué? Dios anhela hablarnos. Dios quiere que le escuchemos su voz todos los días. Yo recuerdo una ocasión que me pasó algo muy triste y me da pena decirlo. Yo siempre pongo a Dios en primer lugar y después las demás cosas. Ya si no me alcanza para hacer otras cosas, no las hago, al cabo no se van a ir, ahí van a estar. Pero no debemos descuidar de escuchar que Dios nos habla. Y un día, por X circunstancias, no leí la mañana, no leí la Biblia, y a las 10 de la noche me iba a acostar. Oiga, y vino el Señor y habló a mi conciencia y me dijo: no pasaste tiempo conmigo ni leíste su palabra. No me levanté, hermano. Y el Señor, perdóname. Dije: Señor, pues estaré tan involucrado. Mire, yo prefiero, hermanos, dejar de hacer unas cosas con tal de escuchar al Señor que habla en nuestros días. Es más preferible. Por eso decía, puede haber muchas distracciones, y quizás usted esté pensando en otras distracciones que el enemigo usa para que no escuchemos la voz de Dios. ¿Con cuánta razón Moisés dijo al pueblo: si oyeres atentamente la voz de Dios? La voz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy importante en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, verso 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si somos ovejas del Señor Jesús, es necesario escuchar su voz. Amén. Pero notemos lo que sigue diciendo ahí: y yo las conozco y me siguen. Gloria a Dios. En otras palabras, no podemos seguir a Cristo si primero no escuchamos su voz. Es necesario aprender a escuchar la voz del Señor, la voz de Dios, la voz de Cristo, para poderle seguir en nuestro caminar diario. Amén. En otras palabras, solamente quienes escuchan la voz de Cristo sin interferencias le pueden seguir. Ya para terminar, amén, iglesia, es imposible seguir a Cristo sin ser conocido por Él, si uno no escucha la voz del Señor. Por eso dice ahí Jesús bien claro: si alguno oye mi voz, mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco, yo las conozco, y me siguen. ¿Cuántos estamos dispuestos a oír atentamente la voz de Dios? ¿Cuántos quieren hacer eso? Yo sé, y yo sé que estoy aquí. Y ya para terminar, como hemos podido ver, amada iglesia,
Las bendiciones del Señor están condicionadas. ¿Qué quiero decir condicionadas? Que viene una promesa, pero hay que cumplir con las condiciones. En ese versículo 26 de Éxodo 15 hay condiciones. Y luego vienen las bendiciones. La otra vez el pastor de la otra que estábamos hablando acerca del libro de Santiago, cuando Santiago dice: someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Estamos hablando de la condición que aparece en ese versículo y luego la bendición. Por eso en este versículo 26 hay una condición, y la condición no solamente era para el pueblo de Israel, es para nosotros también. Porque aunque se escribió eso 100 años antes, la palabra de Dios jamás pierde su vigencia, sigue vigente. Y esa condición que era para el pueblo de Israel es también para el pueblo de Dios en la actualidad. Entonces, amada iglesia, yo le invito a que no solamente escuchemos o oigamos, sino hay que hacerlo con mucha atención, tomando en cuenta que es la voz de Dios la que queremos oír. Por eso le decía, como hemos podido ver, las bendiciones del Señor están condicionadas a oír atentamente la voz del Señor. Este acto de oír atentamente la voz de Dios implica exclusividad, es decir, solamente la voz de Dios. Hay muchas voces en el mundo. Una de las voces que uno puede reconocer que la voz de Dios es cuando Dios habla muy fuerte al corazón de uno, quizá no audiblemente, pero quizá Dios nos dice: yo quiero que pases más tiempo conmigo. Esa es la voz de Dios. Pero hay otra voz que dice, o nos dice, o nos puede decir la voz del adversario: estás orando mucho, estás exagerando. Esa es la voz del enemigo, por eso que hay muchas interferencias. Y hace muchos años yo conocí a un hermano que aprendí mucho de él, el hermano Benjamín Paredes. No sé cuándo lo llegaron a conocer. Un hombre de Dios, que era un hombre de Dios. Nos hicimos tan amigos, él, yo y el hermano Panchito éramos muy amigos. Ya los dos partieron hasta la luz. Pero él nos decía: no soy para nadie en los siguientes 3 días. Y se encerraba con el Señor. Pero la iglesia donde él pertenecía, y yo pertenecía también, éramos miembros, el hermano Paredes y yo. ¿Sabe qué le dijo el pastor de esa congregación al hermano Benjamín? Le dijo: no, Benjamín, tú exageras en orar, oras demasiado. Esa es la voz del enemigo. Aunque se lo estaba diciendo el pastor. ¿Usted cree que si usted ora 8 horas una noche entera, será de Dios o será del enemigo? Es de Dios. Y no nos buscábamos por 3 días, porque decían: no estoy para nadie, no va a estar para nadie 3 o 4 días, porque Dios le decía que se encerrara con él. Yo no sé si a usted en alguna ocasión Dios le ha dicho: quiero que pases 4 o 5 horas conmigo. Esa es la voz de Dios. A veces Dios nos va a decir: ahora Dios es un caballero, que no va a pedir eso todos los días. Pero si de vez en cuando le va a decir: quiero que pases 4 o 3 horas conmigo. Esa es la voz del Señor. Es la voz del Señor. Queremos oír atentamente la voz de Dios. Yo sé que usted sí quiere. Yo también quiero. Pónganse sus pies. Vamos a decirle: Señor, yo sí quiero cumplir con la condición. Y no lo hagamos tanto por las bendiciones, sino de verdad porque queremos agradarle a nuestro Dios.
queremos agradarle.